Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Bienvenidos. En la mañana les envié un correo, no sé si vieron el programa. ¿Les llegó? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ah, muy bien. Está por ahí César, nuestro compañero. Buenas tardes, licenciado, aquí estamos. Ok, buenísimo. Entonces ya estamos ahí encaminados con el inicio de este semestre, por lo menos en el curso de Teoría de Política Monetaria. Me imagino de que ayer ya les comentaron que vamos a estar una semana virtual y una semana presencial, ¿cierto? Sí, nos comentaron. Sí, eso les dijeron ayer, porque yo es lo que yo tengo entendido. Sí. Ok, bueno, entonces no hay tanta necesidad de encender las cámaras hoy porque vamos a tener la oportunidad de conocernos presencialmente. No digo de vernos la cara porque se entiende de otra forma, entonces vamos a tener la oportunidad de conocernos presencialmente. Pues bueno, bienvenidos a este curso. A mí me gusta empezar con alguna frase, alguna máxima. Me gusta poner algún meme, algún chascarrillo de moda, dependiendo de las circunstancias y la coyuntura, porque la coyuntura política o social siempre se presta para eso. Y una noticia económica. Siempre me gusta presentar en clase eso. Una noticia económica pues relacionada con el curso. Con el tema que se esté viendo. No siempre voy a encontrar, pero siempre es una forma de irnos actualizando, ¿no? Entonces, voy a estar compartiendo y de repente, pues, algunos de ustedes les pregunte acerca de lo que hayan leído de noticias económicas. Recordemos de que la economía es muy cambiante. Hace un año hablábamos de unos temas económicos, hoy ya estamos en otra sintonía, hoy estamos hablando de otras cosas totalmente diferentes. Con la pandemia, pues se vinieron a contradecir algunos paradigmas económicos. Y pues aquí en el curso de Teoría de Política Monetaria no vamos a ahondar tanto en eso, sino que en la parte monetaria de la economía. Sabemos nosotros, dentro de las corrientes de pensamiento, que están los monetaristas y vamos a hablar un poco acerca de lo que ellos pensaban. No me gusta hacer el curso teórico, les soy honesto, porque a veces es un poco cansado y yo lo escuché en una ocasión de alguien que estuvo en la Junta Monetaria. Él decía de que cuando empezó a representar al Congreso de la República en la Junta Monetaria, él estuvo 4 años, dice que los primeros 2 años no decía nada, porque él tenía mucha teoría, mucha teoría, y en la Junta Monetaria las decisiones eran de cosas prácticas, con base a datos reales, con base a estadísticas, a gráficas, etcétera. Entonces él tenía mucha teoría, mucha filosofía, mucha doctrina, pero no tenía nada de lo práctico. Entonces, en este curso, pues vamos a tratar de hacer las cosas un poco más prácticas, con cifras del día a día. A mí me encanta ver cifras del día de hoy o incluso de las últimas horas. A eso me acostumbré derivado de mi formación. Entonces, vamos a hacer el intento. Pues doy gracias a Dios, este enero 2024 estoy cumpliendo 20 años de ser docente de la facultad. En la escuela, pues este es mis gracias. Este es mi 10º, empecé en el 2015, en 2014 empecé en la facultad, en la escuela de economía empecé en el 2014 y hoy pues ya estamos con este curso que es la 10ª ocasión en que lo voy a impartir. El curso de Teoría de Política Monetaria no termino de aprender, les soy honesto. Cada año, cada semestre me encuentro con cosas nuevas, con cosas distintas y a veces en el camino nos vayamos a encontrar con que yo no estoy en la posibilidad de dar respuesta a sus inquietudes, porque no lo sé todo. Yo estoy también aprendiendo al igual que ustedes. Obviamente tengo que saber un poquito más porque ya llevo años en esto, pero yo estoy aprendiendo, estoy estudiando. Entonces,
A veces encuentro literatura diferente, literatura más reciente, de autores distintos, entonces la cambio y la varío, no siempre va a ser la misma. Entonces, eso creo que es uno de los gustos que le tengo a la docencia, que a uno le permite, le obliga a estar actualizado. No soy muy partidario de discusiones políticas, porque este curso también se puede prestar al tema político. Su nombre, pues, teoría y política monetaria, pero nosotros vamos a estar alejados de la política partidista. Esa política que hoy es una cosa y mañana es otra y pasado es otra, y que los partidos políticos y que fulano, que mengano, que la planilla, que ese tipo de cosas no tienen cabida aquí. Lo que vamos a enfocarnos desde la política como ciencia y de la política monetaria. Recordemos de que la política monetaria pues es parte de la política económica. Y entonces hoy, preparando la clase por la mañana, vi una nota de prensa con relación a por qué no ha cambiado la política monetaria en los últimos 10 años. Entonces, leyendo a una persona que la entrevistaron, es la licenciada Antonieta del Cid de Bonilla, fue presidenta del Banco de Guatemala. Entonces ella hace algunas explicaciones y también unas ilustraciones respecto a esa interrogante. Y pues bueno, va a ser un poco el tema de conversación. Esta frase me gustó mucho, fue de un asesor de la Casa Blanca, y él decía: controla los alimentos y vas a controlar a la gente, controla el petróleo y controlarás las naciones, controla el dinero y controlarás al mundo. Pues hay muchas ideas, mucho fetichismo del dinero, diría Marx en el curso de Economía Política, pero el dinero es lo que mueve al mundo y la sociedad actual es financiera. Yo tengo hijas adolescentes y yo siempre les digo que aunque estudien ellas farmacia, medicina, química, biología, en fin, al final de cuentas, un profesional siempre tiene que ser financiero al final de cuentas. Un médico pone su clínica, pues empieza a crecer, contrata a otro médico, enfermeras, etcétera. Pues tiene que saber de cosas financieras porque al final de cuentas todo eso llega a dar. Y el mundo actual es financiero. Vemos nosotros la especulación, las burbujas, bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que mueve al mundo, la parte financiera. Y bueno, pues como siempre cualquier inicio, hay quienes dicen que la primer clase es aburrida, pero yo diría de que es un momento en el que se dicen cosas que solo una vez en el semestre se van a decir. Y si usted no estaba atento, pues algún día va a quedar como tonto. Mire, pues usted nunca lo dijo. Claro que lo dije, la clase está grabada y lo dije el primer día de clases. Entonces, el primer día de clases es importante y este es el número del curso, este es el código. El prerequisito es finanzas públicas. Disculpen mi insistencia, pero si usted no ha aprobado el curso de finanzas públicas, es bienvenido, pase adelante, siéntese, pero no va a poder aprobar este curso, porque al final del semestre el sistema no me va a dejar ingresar notas. Por ahí tengo una compañera de hace 2 años en un problemón y yo no puedo hacer nada. Entonces a ella le dijeron que mejor repita el curso en el otro semestre por no haberse dado cuenta del prerequisito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tómanlo en cuenta. Finanzas públicas tiene que estar aprobado para poder llevar este curso. Y a mí no me enoja que alguien venga de oyente. La verdad es que me agradan mucho los visitantes, siempre y cuando no chinguen. Y también a veces se me sale alguna mala palabra, con perdón de ustedes, pero estamos en la USAC y ahí me siento en confianza. Bueno, su servidor, este es mi nombre, Wagner Meneses, mi correo, meneses.wagner, y quien va a estar apoyándonos en el curso en calidad de auxiliar del curso, no es mi auxiliar, que conste, sino que es del curso, es César Guzmán. Entonces también con él se pueden comunicar a este correo. En un par de días, por la experiencia, espero unos días a que ya todos estemos bien sintonizados para crear un grupo de WhatsApp. Y ahí pues vamos a estar mandando alguna información. Entonces, la otra semana más tarde, pues vamos a hacer el grupo, el chat, para estar ahí comunicándonos. Miren, yo sé, y lo anticipo, hay gente que a veces le llegan memes, cadenas, oraciones, mensajes espirituales, un montón de cosas y los comparte a los chats. Miren, no anden con esas cosas. No van a mandar aquí
cosas personales, que, ay, que qué bonito lo que dijo el fulano, el mengano, ay, que qué tierno. Esas cosas aquí no van, porque la gente empieza a mandar cada cosa y después ya uno ya ni lee los chats porque empiezan a mandar cada cosa. Y cuando hay que leer algo importante, uno ya no lo lee porque están ahí mandando un montón de cosas que nada que ver. Y a mí en una ocasión me pasó algo delicado porque yo no leí el chat en vista de que mandaban cada cosa. Y fue un día en el que no tenía que ir a trabajar, yo llegué a la oficina puro mudo porque no leí el chat. Entonces, no manden cosas así, ayer manden lo que en realidad es desde el curso. Lo demás, pues a sus amigos, familiares, manden de las cadenitas, que el pastor, que el padre, que no sé quién dijo, que aquí, que allá. Eso pues con sus cosas personales, aquí no van. Pues, como les comenté hace un rato, llevo 20 años trabajando en docencia. Es una profesión que me gusta mucho y yo estoy aquí para aprender, pero también quiero que ustedes se lleven algo para su desempeño profesional. Y esta frase, pues el mejor profesor no es aquel que sabe más, sino aquel que hace que el alumno aprenda más. Creo que con César esa va a ser nuestra misión, dejarles conocimientos, herramientas, instrumentos para que ustedes los puedan aplicar en su vida profesional. Hoy que ya van a hacer los exámenes presenciales, pues se va a mitigar un poco el tema de los fraudes. Yo sé que ustedes pues, siempre han hecho las cosas bien, nunca han incurrido en prácticas fraudulentas, pero nos da más confianza y más certeza en los exámenes presenciales, a diferencia de los virtuales, que se podían prestar a muchas cosas. Entonces, pues esperamos de que esos conocimientos que ustedes vayan adquiriendo, pues se vayan reflejados en las notas. A mí nunca me han importado las notas, es decir, si un estudiante tiene que sacar 100, pues se le pone el 100, y si un estudiante debe sacar 0, pues se le pone el 0. Nunca me ha preocupado eso, y tampoco soy feliz con que pierdan muchas personas, sino que lo más satisfactorio para mí es encontrar a compañeros ya profesionales en el desempeño de sus labores y que me digan que lo que aprendieron conmigo les ha servido. Esa es la mayor satisfacción para un profesor, créanme. Entonces, al final, pues ustedes son los mejores jueces de un profesor, así como les pasa con los amigos y compañeros del colegio, del nivel medio. Entonces, ustedes se encuentran a uno de ellos en la calle y se ponen a recordar de profesores, si el fulano, el mengano, el perencejo era así, así, así. Pues bueno, así van a hacer con nosotros cuando estén ustedes como economistas en la calle trabajando. Nos van a recordar como buenos o como malos o como que aprendieron mucho o poco, pero ahí van a ser ustedes nuestros jueces cuando estén en la calle en el desempeño de su profesión. Y ahí va a ser mi satisfacción, saber de que son exitosos, que les va bien y que han podido aplicar lo que se les enseñó en la clase. Pues bueno, el contenido del programa a grandes rasgos. La verdad es que no me voy a poner aquí a leer el programa porque ya se los mandé. Entonces aquí tenemos las unidades, contenido general del curso. Por lo que se ve, está cargadito. No hay mucho chance, mucha holgura para darnos el lujo de repetir temas y que le demos al mismo tema. Entonces, es importante que ustedes pues, asistan cuando sea presencial y se conecten cuando sea virtual. Y pues con que usted asista, haga las tareas y lea en su casa, pues tiene aprobado el curso, no se preocupe. Entonces, usted no hace esas tres cosas, entonces, pues al final pues van a tener resultados no muy gratos. Y eso pues no depende de nosotros con César, sino que eso ya depende de ustedes. Pues fíjense que la política monetaria de nuestro país está anclada a la inflación. Eso es lo que va indicándole a la autoridad monetaria si la política monetaria está ejecutándose de una manera apropiada. Entonces, la inflación desde el punto de vista del Banco Central, desde el punto de vista monetario. Porque cuando nosotros miramos la inflación como el curso de macroeconomía, tal vez ustedes vieron en los cálculos un empalme, inflación interanual, intermensual, etcétera. Eso es importante entenderlo. Pero aquí en el curso también nos vamos a enfocar a la interpretación de la inflación desde el punto de vista monetario, de la política monetaria. Porque
es una forma distinta de ver la inflación. El presidente del Banco de Guatemala, la Junta Monetaria, tienen una visión distinta de cómo lo mira el gerente del INE, que es el mismo dato. La metodología pues, ha sido consensuada, ambas partes conocen la metodología de cálculo de la inflación, pero la visión, la perspectiva es distinta. Entonces aquí vamos a ver la inflación, eso no aparece aquí, es una parte introductoria. Y ya después entramos a la parte del dinero y la economía, la banca, etcétera. Pero antes de esto vamos a hablar un poco de la inflación en un par de clases. Tampoco vamos a dedicarnos a hablar solo de la inflación en todo el semestre porque no es el fin del curso, pero es una herramienta importante porque la política monetaria gira en torno a la tasa de inflación. Inflación alta, pues hay que revisar la política monetaria. Inflación baja, pues depende, si está por debajo de la meta, también hay que revisarla. Y si la inflación está dentro de la meta, entre 3 y 5%, pues ha sido una política monetaria donde sus instrumentos han sido aplicados de una manera apropiada. También si la inflación está por debajo de la meta o si hay deflación, eso también es un problema. No crean ustedes de que qué bueno que los precios están bajando, porque eso tiene su efecto en economía y solo como pincelada lanzo la curva de Phillips. Ustedes pueden analizar la curva de Phillips y pueden interpretar qué es lo que está pasando cuando hay deflación. Muy bien, entonces, a grandes rasgos, estos son las unidades del curso que vamos a trabajar en este semestre. Espero que a todos les haya llegado el programa y cuando les llegue la evaluación que ustedes me tienen que practicar, entonces, pues ahí ponen un chequecito de que sí, donde dice el profesor entregó el programa del curso el primer día de clases. Ahí me ponen que sí, porque yo sí ya se los mandé, ¿oyeron? Y si a alguien no le llegó el programa, por favor háganlo saber para enviárselo. Muy bien, ¿cómo vamos a jugar? Pues las comprobaciones de lectura y laboratorios tienen una ponderación de 20. Es importante que ustedes lean y hagan laboratorios porque están preparándose para los exámenes. Así de sencillo. Si usted hace sus laboratorios y lee para las comprobaciones, está estudiando para los exámenes. Entonces, le dimos una ponderación tal vez un poco baja, pero es en aras de que usted se prepare para las evaluaciones. Y si usted hizo los laboratorios bien y leyó a conciencia para la parte esta de los 20 puntos, tenga por seguro que le va a ir muy bien en los parciales y en el examen final, que no le quepa la menor duda. Entonces así va a ser. Comprobación de lectura y laboratorios, 20 puntos, cada parcial 25 y el examen final de 30. No tengo fechas de exámenes parciales, yo quisiera tener desde hoy las fechas para programarme bien, pero en la escuela no es costumbre publicar fechas de parciales al inicio del semestre, pero más o menos son la misma época en la que fueron el año pasado. Entonces ahí ya me voy organizando de qué tanto avanzar o poner el fast forward a la clase. Viernes nos va a tocar a las 19 horas. Este viernes no tenemos, sino que hasta el siguiente, el 26, 9 y 23 de febrero, en marzo 8 y 22, en abril 5 y 19. Estos son los viernes en que vamos a tener clase en el salón 210. Fíjense que yo tengo un poco de confusión. Tenemos que aclararlo bien en la escuela porque inicialmente nos dijeron que los viernes van a ser virtuales. Sin embargo, hubo un cambio por ahí con el licenciado Erasmo y con Jorge Escobar por suplir alguna ausencia de algún profesor. Entonces, me da la impresión de que nos va a tocar los viernes presenciales, porque el licenciado Erasmo trabaja con los de la tarde y que no sé qué. Bueno, entonces voy a confirmarlo, pero hay tiempo, pero entendería de que los viernes que nos toque va a ser presencial, por la forma en que está programada las actividades de este semestre. Yo les aviso la otra semana. Por mí todavía descanso este viernes, entonces sería hasta el próximo a las 19 horas en el salón 210. De igual manera, si fuera virtual, pues ustedes son el 207B, pues
les damos acceso con los chicos del 210 si fuera virtual y ahí trabajamos como lo han hecho ustedes en años anteriores. ¿Ustedes son de la pandemia o todavía están en un año presencial? O sea, que área común en presencial todavía. Todavía algunos de ustedes, el primer año era común, fue presencial en el 2020. Un año presencial. Gracias, Marco. Ok, entonces ustedes ya saben la diferencia entre ambos. Okay. Yo he trabajado con chicos solo virtuales en los últimos años, entonces no sé cómo les ha ido a ustedes, pero bueno. También me gusta poner algún meme, disculpen si les molesta a veces las malas palabras, pero me hacen saber, entonces yo me abstendré o moderaré un poco el vocabulario, pero me gustó este meme, este chascarrillo, porque es parte de la realidad, jóvenes. Y pues nosotros, en términos generales, nos estamos preparando para el mercado laboral. Enhorabuena, pues algunos de ustedes son emprendedores o tengan su empresa y se enfoquen a la parte productiva, que no es fácil. La verdad es que poner una empresa, una microempresa, no es fácil y mantenerla es lo más difícil. Fíjense que yo cuando estaba en el era común tenía un compañero que le encantaba todo este tipo de cosas revolucionarias y estaba en el honorable que aquí, que allá. Y al pasar los años, él estudió administración de empresas. Entonces, al pasar los años, coincidimos en algún lugar y platicamos de todo un poco. Y le pregunté acerca de toda su ideología. Y me contó de que no. En realidad, él había puesto su pequeña empresa, tenía 7 trabajadores y que le costaba mucho juntarlo en la planilla cada quincena. Y que todo ese tipo de cosas de la revolución y que el marxismo, pues ya no iban con él porque él ya estaba del otro lado del mostrador. Entonces, aquí pues nuestra formación en términos generales es para que ustedes vayan al mercado laboral y pues es importante la experiencia. No sé cuántos de ustedes trabajen, el trabajo de moda actualmente es en call center. Cuando yo salí del colegio en el año 94, y entré a la universidad en el 95, en esa época el trabajo de moda era ser cajero de banco. En ese tiempo habían 34 bancos en el sistema, el doble de lo que hay ahora. Y tenía muchos compañeros trabajando en banco. Yo también fui cajero, trabajé en banco y era el trabajo de moda. Entonces, aquí con ustedes, pues me imagino que hay algunos que trabajan en call center. Y es importante, pues, la experiencia. En su momento, pues, eventualmente ustedes también tienen que ir buscando la forma de migrar al área económica, a instituciones del Estado, que es donde más demandan economistas, pero también en entidades bancarias, entidades financieras. Los bancos, los grupos financieros, pues tienen su departamento de riesgos, ahí tenemos cabida nosotros como economistas, tenemos cabida en el área de lavado de dinero, y también los bancos del sistema tienen su departamento económico, análisis económico, estudios económicos. Entonces ahí tenemos cabida nosotros como profesionales, como economistas. Y es importante pues la experiencia. También ustedes eventualmente, si no tienen el idioma inglés bien, pues es hora de que ustedes perfeccionen el idioma inglés. Las oportunidades de trabajo pues, se abren para los bilingües, español-inglés, no español y mulá, sino que español-inglés. Esos son los bilingües que demanda el mercado laboral. Entonces, es importante que ustedes también se vayan involucrando en el estudio del idioma inglés, perfeccionenlo y eso pues les va a abrir campo. Eh, la mayor parte de libros ahora son en inglés y la literatura, todo sale primero en inglés y después sale en español al año, 2 o 3 años, si bien nos va, si no es que más. Entonces es importante que ustedes pues, empiecen a estudiar inglés o lo perfeccionen. Y pues eso les va a permitir a ustedes pues, optar a una mejor opción, oferta de trabajo. Bueno, pues lo que les dije hace un rato,
una noticia, una nota de prensa que vi en esta página el día de hoy, me llamó mucho la atención. Pero antes de continuar, solo quiero saber si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud con lo que se ha dicho hasta el momento. No, listo. La información. ¿Todo bien, chicos? Compañeras, ¿todo bien? ¿Estamos quedando claros? Sí, todo bien. Todo Sí, bien, licenciado, ok. todo claro. Perfecto. Bueno, entonces vamos a leer un poquito acerca de esta noticia para empezar a familiarizarnos con el curso. Y pues, bueno, los lineamientos de la política monetaria cambiaria y crediticia para este año son los mismos de años anteriores. Alguien una vez hizo una crítica donde decía que era un copy-paste la política monetaria cada año. Pues yo no lo miraría tan así, pero tiene muchas cosas que se conservan, ¿no? Y entonces, desde el año 2013, es de que se fijó esta meta de inflación, 4%, más o menos 1. Hace un rato yo dije de que la meta de inflación está entre 3 y 5%. Pues bueno, aquí está, ¿verdad? 4% más menos 1%, más 1, 5, menos 1, 3. Entonces, entre 3 y 5% es la meta de inflación. Ese es el horizonte de largo plazo que la Junta Monetaria propuso para la meta de inflación en el año 2013. Y desde ese año se ha mantenido esta meta. Algunos bancos centrales han bajado esa meta. El Banco Central Europeo en su momento, Costa Rica también. Puede hacer de que el Banco de Guatemala en algún momento baje esa meta. Sin embargo, el año 2023 pues fue el doble de la inflación. La inflación el año 2023, 22 respecto al 21 fue del 9%, 9,60 y algo por ciento. Y en el año 2023 respecto al año 2022 fue 4 punto algo, no estoy seguro el dato. Entonces, en el año 2023 se cerró dentro de la meta, pero en el año 2022 no. Entonces, esa volatilidad y en los años de la pandemia, pues la inflación fue baja y después fue alta, entonces ha tenido volatilidad, no siempre ha estado dentro de la meta, entonces creo que las autoridades monetarias de nuestro país se han replanteado modificar la meta o dejarla unos años más en eso. Bueno, ¿eso a qué obedece? En el año 2006, 2005, recordaba yo que fue aprobado, pero entró en vigencia en el año 2006 un esquema de trabajo que se llama Esquema de Metas Explícitas de Inflación, EMEI, Esquema de Metas Explícitas de Inflación. Es una metodología de trabajo en el que el ancla de la política monetaria es la tasa de inflación. Este método de trabajo fue utilizado por primera vez en Nueva Zelanda, este país de Oceanía. Ellos fueron los pioneros y pues se fijaron una meta de inflación y los instrumentos, que lo vamos a ir viendo en el transcurso del semestre, los instrumentos, todo eso va orientado a una meta de inflación. Bueno, entonces, ¿qué se hacía antes del año 2005, 2006? Que la meta de inflación estaba anclada a agregados monetarios. Agregados monetarios me refiero a M2, que es un agregado, no es calibre de arma, sino que es un código de un agregado monetario que tiene todo el numerero en circulación, es decir, todos los billetes y monedas que están circulando en la calle, más todas las captaciones que tienen los bancos del sistema. Entonces, los medios de pago totales o el M2, la emisión monetaria, todos los billetes y monedas de circulación, más lo que tienen los bancos en su caja. Y luego estaba la emisión, el M2 y el M1, que es todos los billetes y monedas de circulación, más los depósitos monetarios. Entonces, la política monetaria del año 2005 para atrás, desde que se creó el Quetzal, estaba enfocada en controlar estos agregados monetarios. Pero en el mundo y en Guatemala también se empezó a percibir
con la modernización financiera que ha habido en todo el mundo, con el desarrollo de la tecnología, etcétera, que en realidad esto iba a pegar directamente a la inflación. La inflación, al final de cuentas, es un fenómeno puramente monetario en el largo plazo. En el largo plazo, el exceso de billetes y monedas en circulación va a provocar un alza de precios. Por supuesto que hay bastante literatura, bastantes autores que todavía difieren respecto de eso, con argumentos muy elocuentes y muy bien sustentados. Uno de mis economistas favoritos de Guatemala se llama Juan Alberto Fuentes Naito. Él pues contradice estos paradigmas del esquema de metas de inflación. Él tiene sus propias conclusiones. La licenciada Bonilla, entrevista del CID de Bonilla, quien le hicieron esta entrevista, pues es una profesional de larga trayectoria que conoce muy bien este esquema de trabajo. Lizardo Sosa, expresidente del Banco de Guatemala. Hay un economista de la Universidad de San Carlos, del Centro de Estudio de Problemas Nacionales, que se llama Edgar Balcells, un reconocido economista. Él también contradice este esquema de trabajo. Y las personas que les menciono han estado en la Junta Monetaria y conocen bien este esquema. Entonces ellos han escrito sus columnas, sus papers respecto a esto, y la verdad que ha sido muy enriquecedor. Lo cierto del caso es de que el día de hoy el Banco de Guatemala pues trabaja con este esquema de trabajo, esquema de metas explícitas de inflación. Eso es lo que aplica. El ancla de la política monetaria es la tasa de inflación. Entonces es lo que se utiliza oficialmente y es a lo que nos vamos a enfocar nosotros en este curso, con sus críticas, con sus limitaciones, porque en realidad esto no es una maravilla, tiene también sus limitaciones. Entonces nosotros aquí en la clase pues vamos a ir analizando sus inconvenientes. Para la evaluación, para evaluar la consecución de la meta, se decidió darle seguimiento a la variación interanual de la inflación, es decir, IPC diciembre 2023 respecto a IPC diciembre 2022 nos da la inflación interanual. Entonces, este es el instrumento que utiliza la autoridad monetaria como ancla de la inflación. En caso de que se detecten choques de oferta, de demanda o de especulación, se utiliza la tasa de interés líder de política monetaria. Esto lo vamos a ver en el transcurso del semestre. Y la tasa de interés líder de política monetaria es la tasa de interés que fija la Junta Monetaria para las operaciones de estabilización monetaria que hace el Banco de Guatemala. Entonces, cuando hay una política monetaria restrictiva, como la que se está aplicando actualmente, es decir, que el Banco de Guatemala lo que está haciendo es sacar dinero de circulación, derivado de que en la pandemia se tuvieron inyecciones de liquidez fuertes. Entonces, en el año 2022 la inflación cerró muy por encima de la meta. En el año 2023 ya fue controlada, pero en el año 2023 hubo una política monetaria restrictiva. Entonces, cuando hay una política monetaria restrictiva, el Banco Central necesita sacar dinero de circulación. ¿Y qué hace? Aumentar sus operaciones. Pero esas operaciones las va a aumentar teniendo una tasa de interés más alta. Esa tasa de interés, que se conoce como tasa de interés líder o tasa de política monetaria, pues el Banco Central la subió en el año 2023 y de haberla tenido a finales del 2022 en 0.75, el año pasado cerró en 5. Entonces la fue subiendo de forma gradual durante todo el año 2020. 1.75 fue en el 2022 a finales, y en el año 2023 la subió de forma gradual hasta cerrar en 5%. Entonces eso trajo consigo pues aumentos en las tasas de interés domésticas. De repente usted o algún cercano pues, se ha quejado con justa razón de que en el banco le subieron la tasa de interés y es un problema. Entonces, pues en parte obedece o se explica a esto. Están las autoridades monetarias pues aplicando una política monetaria restrictiva, por supuesto dentro del esquema de trabajo que se llama esquema de metas de inflación. Entonces, esta metodología de trabajo la ha orientado a que la inflación sea baja, que esté dentro de la meta. El hacer que la inflación sea baja y que esté dentro de la meta, pues
hace uso de instrumentos de política monetaria. Un instrumento son las operaciones de extensión monetaria. Otro instrumento es el encaje bancario. Entonces, estos principalmente, porque hay otros, pero principalmente estos dos instrumentos de política monetaria, la autoridad monetaria los ha utilizado, principalmente las OEM, en el año 2023 para sacar dinero de circulación. Entonces, eso ha traído como consecuencia un aumento en las tasas de interés domésticas. Y por ahí usted pues ha escuchado muchas quejas de que las tasas de interés domésticas de un préstamo de una vivienda, de un vehículo, pues han aumentado en el año 2023 y que es una M, etcétera, 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 etcétera. Pero obedece en gran medida a esto. Entre las novedades de este esquema de trabajo y de lo que van a hacer este año, la autoridad monetaria, que lo que tiene pensado, siempre en la línea de esta noticia de que la política monetaria pues sigue siendo muy, muy parecida cada año. Lo novedoso para el año 2024 en cuanto a fortalecer el mecanismo de transmisión de la política monetaria, porque hay un mecanismo de ajuste. Es decir, de que si hoy la autoridad monetaria anuncia de que va a subir la tasa de interés líder, ya mañana la inflación está baja. Eso no es cierto, eso no se da. Entonces hay un periodo de tiempo. Hay unos autores que dicen 8 meses, otros dicen 9, otros dicen 14 meses, en lo que se da el proceso de ajuste de la política monetaria derivado de una modificación en la tasa de interés líder. Entonces hay un mecanismo de transmisión de la política monetaria. Y la novedad para este año, de acuerdo con esta entrevista a esta experta en política monetaria, es de que el mecanismo de transmisión de la política monetaria se va a fortalecer y una de las novedades sería la aceptación de anotaciones en cuenta de bonos del tesoro que las entidades financieras utilicen como garantía en operaciones de inyección de liquidez en dólares que realice con el Banco de Guatemala. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los bancos del sistema adquieren bonos del gobierno. El gobierno de la República en el presupuesto contempla la emisión de bonos para financiar el presupuesto. Entonces, esos bonos van a poder ser utilizados para realizar operaciones de extensión monetaria. ¿Qué hace el Banco de Guatemala? Va a poder aceptar bonos a los bancos del sistema. Entonces, esa aceptación de bonos le va a permitir al Banco Central sacar dinero de circulación, pero con papeles, que se conoce como OMAS, operaciones de mercado abierto. Entonces, como que la novedad, la variación de este año. Y también facilitar el acceso y uso de fondos de programas estatales y adherir a instituciones financieras no supervisadas al sistema de información de riesgos crediticios que administra la Superintendencia de Bancos. Recordemos que hay entidades que son financieras, pero que no son supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Me explico. Por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito. Usted puede tener su dinero guardado en una cooperativa de ahorro y crédito y pues es estable, no tiene problemas, en el mejor de los casos. Pero esta cooperativa no es supervisada, no es fiscalizada por la Superintendencia de Bancos. Tampoco quiere decir que está la buena de Dios y que se haga cualquier cosa ahí, no, sino que hay una entidad del Estado, se llama INGECOP, que es la que supervisa a las cooperativas. A los bancos del sistema o a todo el sistema financiero formal, bancos, financieras, casas de cambio, casas de bolsa, etcétera, pues la supervisa la Superintendencia de Bancos. Pero hay entidades que no están bajo la cobertura de la Superintendencia de Bancos, entre ellas las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, se pretende fortalecer el acceso y uso de fondos de programas estatales a adherir a las entidades financieras no supervisadas al sistema de riesgos que administra la Superintendencia de Bancos. Es una novedades de la política monetaria para el año 2024, de acuerdo con lo que dice esta experta.
En el transcurso del semestre vamos a ir viendo despacio a qué nos referimos con todo esto. Por eso lo quise dar una pincelada y traer a colación la noticia económica que me gusta mencionar siempre que empiezo una clase. Las noticias no siempre van a ser del día de, porque a veces encuentro noticias que me gustaron y que están relacionadas con el curso. Esta es del 9 de enero, esta es de la semana pasada, pero todavía está vigente. Creo que todavía tiene eh, su cometido, su fin. Bueno, me gusta empezar los semestres con alguna actividad en la que ustedes participen para ir rompiendo el hielo y para irnos conociendo. Y fíjense que nosotros como economistas, no sé si a ustedes les habrá pasado, pues somos como una especie rara, estamos en peligro de extinción porque cada vez hay menos economistas. Si nosotros lo miramos a nivel de la facultad, creo que son 22,000 estudiantes inscritos. De esos 22,000 estudiantes inscritos en la facultad, pues habrán como 400 en la escuela de economía, ¿sí? Inscritos. Entonces, no somos ni el 1%, somos que casi 2%. Entonces, hice mis cuentas, 400 dividido 22,000, somos el 1.8% de la facultad, el 2%, digamos. La verdad es que somos muy pocos estudiantes comparado con el resto. Y entonces ustedes lo habrán experimentado en el área común. A veces preguntan, ¿y quiénes dan para administración? ¿Quiénes dan para auditoría? Todo el cero, tal, levanta la mano. ¿Y quiénes dan para economía? Uno que otro, y a veces estaba apenas levantar la mano. Entonces, somos pocos. Y pues a veces cuando uno está en algún ambiente social y dan color de que unos economistas, a veces la gente le pregunta cosas y le dice cosas. Y yo he tenido la experiencia de que a veces no me dejan ni hablar, porque todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, todo el mundo entiende de economía. Entonces, pues yo lo que hago es quedarme callado y a veces pues los dejo hablar y que sigan hablando sus cosas. A veces me he encontrado con gente que conoce mucho y que habla cosas con mucha propiedad y que ha leído. Y a veces me encuentro con cada mula que dice cada cosa y que es atrevido para hablar. Fíjense que hace algunas semanas en estas actividades de fin de año, pues tuve un evento social y ahí platicando en la sobremesa de todo un poco, pues alguien egresaba a la facultad, pero no digo la carrera y no era de economía, dijo de que las reservas del Banco de Guatemala ya se habían agotado desde los años 80 y que no había nada y que era una M y empezó, ¿verdad? Y pues yo no dije nada, eso lo dejé hablar y habló y habló y habló, yo me fui y siguió hablando. Bueno, la verdad es que las cosas no son así, pero digamos, él se puso a decir. En una ocasión me preguntaba una persona de nacionalidad holandesa, eh, bueno, yo vivo en Antigua, eso les quiero contar, yo vivo en Antigua y este lugar pues se presta a convivir con gente de diferentes nacionalidades. Entonces en un evento X social, pues platicando de todo un poco, pues salió eso de que dónde trabajas y qué has hecho en tu vida. Entonces, hablando de esto, pues este ciudadano holandés me decía que por qué no el Banco Central de Guatemala agarraba todo el dinero que había en las reservas y pagaba la deuda externa. Entonces es una buena pregunta. Y entonces aquí le titulé yo a este tema preguntas para economistas, o sea, para ustedes de no economistas, es decir, de la gente, cosas que le preguntan uno en la calle, son cosas que a mí me han preguntado, han sido recurrentes. Entonces, pues bueno, ustedes ya son estudiantes de quinto año y fíjense que yo cuando hablo de que doy clases en la escuela de economía y que son estudiantes de quinto año, pues lo miro yo con mucho respeto, porque ustedes ya llevan 4 años aprobados en su mayoría de la carrera, ya están cerca de cerrar pensum, ya están a pocos pasos de ser profesionales, entonces yo no les puedo dar paga,
yo no les puedo venir aquí a ustedes a decir alguna cosa sin sentido porque ustedes con mucha propiedad me van a corregir. Como que yo me venga aquí a decir que la curva de demanda tiene pendiente positiva. Creo que ustedes me van a corregir y me van a decir, no, la curva de demanda tiene pendiente negativa porque hay una ley, la ley de demanda, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo que estar, pues en términos generales, bien preparado para dar el curso. Entonces, tengo entendido de que ustedes pues ya están duchos en la carrera, ya sacaron las 3 macros, ya ganaron finanzas públicas, ya ganaron las micros, ya ganaron metodología de la investigación. Entonces ustedes pues ya tienen una noción general de economía y ya están en la capacidad pues de debatir. No estoy diciendo de que ustedes sean expertos, sin el ánimo de subestimar, por supuesto, tampoco yo me estoy haciendo el salsa, pero digamos, ustedes ya están en la capacidad de poder discutir sobre algunos temas. Entonces, pues, a mí me gustan las cosas de forma colaborativa. Nunca me han gustado las imposiciones, porque yo cuando impongo las cosas, pues lo hago con un tono de voz más alto. Entonces, a veces la gente, más que todos los jóvenes conmigo, en los lugares que he trabajado, pues, se sienten cuando yo subo un poco el tono de voz e impongo las cosas. Entonces, me gusta todo colaborativo. Entonces me gustaría de forma colaborativa, de forma voluntaria, pues que algunos de ustedes me den su opinión. ¿Por qué el Banco Central no sale y le da dinero a toda la gente y disminuye la pobreza en Guatemala? Son preguntas ocurrentes, pero las he encontrado. Realmente algunos de ustedes la han encontrado y pues me gustaría escuchar qué responderían a eso. Pensemos en un ambiente social, en una sobremesa, donde el único economista es usted y hay gente profesional que tiene cada inquietud y le dicen, mire, ¿y por qué no el Banco de Guatemala sale a darle dinero a toda la gente y así disminuye la pobreza? ¿Qué le dirían ustedes? O se puede. A ver, Erika Morales, Toledo, a ver, por favor. Gracias, buenas noches. Pues yo les diría que se imaginen que todas las personas tengan dinero y la capacidad de comprar y empiecen a demandar mucho de todos los productos y a raíz de eso los productos empiecen a subir de precio. Cuando todos los productos suben de precio, a eso se le llama inflación. Y también cuando hay inflación, se va a necesitar más y más dinero, entonces esa no es la solución. Una espiral inflacionaria, ¿verdad? Excelente, Erika, muchas gracias. ¿Alguien más? Lick, buena tarde. Abel, hola, buenas tardes. Otra de las cosas también sería de que al momento que el Banco Central diera dinero a todas las personas, ya nadie quisiera trabajar. Entonces, la producción de cualquier país, ya, de país o municipio, como sea, empezaría a disminuir porque ya nadie, o sea, al momento de que alguien tiene dinero, puede tener más ocio. Entonces ya no van a querer trabajar tampoco. Se perdería la producción de un país. Okay. Muy bien, Abel, excelente, muchas gracias. Generaría más ocio, ¿verdad? Más, ¿para qué voy a trabajar si tengo dinero? Muy bien, ahí Jacqueline, alguien escribió, pero no vi en el chat. Vamos a ver. Y eso cuando preguntan qué ha pasado, que ni preguntan por los economistas, Mario Rosa. ¿Se evalúa la moneda? Mario, no sé, no entiendo tu pregunta. Era cuando estaba mencionando de, por ejemplo, cuando preguntaban por los administradores, cuántos iban a haber. Ah, ya. Sí. Ya, ok. Sí, a mí me pasaba en el área común. ¿Cuántos van para economía? Y a veces da pena levantar la mano. A ustedes nunca les preguntaron, nunca les hicieron pasar ese momento agradable. Ok. A ver, en el primer semestre, sí, yo era el único, cabal. Eso suele pasar. Excelente. Vamos a ver, Jacqueline Tomás Valdés nos dice, se evalúa la moneda si el banco regala dinero. Se evalúa la moneda, Jacqueline. Yo creo que Jacqueline no quiere hablar hoy. Pero fíjense que
no puedo encender el micrófono. Ok, no tenga pena. Pero fíjense que vamos a platicar aquí en el curso algunas categorías económicas y las vamos a manejar con propiedad. La prensa a veces tergiversa los términos y la gente en la calle piensa eso. Fíjense que cuando nosotros hablamos de devaluación, estamos hablando a que el tipo de cambio sube y lo hablamos en un sistema de tipo de cambio fijo. Entonces en Guatemala no hay un tipo de cambio fijo, sino que es variable. Por lo tanto, hablamos de depreciación o apreciación del quetzal. Y me imagino que usted se refiere a la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Cuando dice se devalúa la moneda, es decir, pierde capacidad de compra. Hay una pérdida en el poder adquisitivo del dinero. Entonces, a eso me imagino que es lo que usted se refiere por la devaluación. Es que fíjense, ok, ok, estamos. Sí, fíjense que en una ocasión yo vi un rótulo en un lugar y me llamó la atención porque fíjense que pusieron ahí a partir del lunes X fecha, los precios son tales y tales por la devaluación, decía. Entonces, pues toda la gente entendía que era por el aumento en el nivel general de precios, por la pérdida del poder adquisitivo del dinero, de que ellos subían sus precios. Pero digamos, cuando lo vemos en su sentido estricto, tiene que ver con tipo de cambio. Muy bien, Jacqueline, gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué no usan las reservas monetarias internacionales y se paga la deuda total del país? Lo que les comenté hace algún rato de un ciudadano de los Países Bajos, es ahora, ya no es Holanda, sino que los Países Bajos. ¿Por qué no se usan las reservas para pagar la deuda? Fíjense que Roberto Arzú, ex candidato presidencial, que no sé si no lo inscribieron o no sé qué pasó con él, pero él decía eso. Vamos a sacar todas las reservas del Banco de Guatemala y vamos a pagar la deuda. Pues no se mira tan descabellada la idea. Pues alguien dirá si tiene sentido, deberíamos de hacer eso. El Banco de Guatemala tiene 4,000 millones de dólares, más de 4,000 millones de dólares en reservas. ¿Por qué no hacemos eso? Bueno, pregunta para todos. ¿Quién quiere ayudarnos a responder a esa interrogante? Mario Rosa, gracias, te escuchamos. Bueno, primero preguntaría, ¿verdad? Que ¿cuál es el punto negativo de la deuda? Me refiero en el sentido de que la deuda es un instrumento más. Y dependiendo del tipo de deuda que se contraiga, naturalmente, si hay una deuda con interés excesivo, pues tal vez estará en el interés del pueblo, pues tratar de reducir este tipo de deuda mala. Pero al final la deuda, como había dicho anteriormente, es un instrumento, una forma de invertir. Y al final la Reserva Internacional es otra herramienta que se puede utilizar para poder responder a estímulos externos, a las inevitables crisis que se vienen, ¿verdad? Entonces, sería como renunciar a un seguro hacia lo inevitable para básicamente nada, ¿verdad? Porque la deuda, al final, solo está generando un interés que si se invirtió de manera adecuada, pues no debería ser realmente un problema tener deuda. Muy bien, excelente, Mario. ¿Sí? Fíjense que las reservas monetarias internacionales, hay momentos en los que otra vez me mete a la página del Banco de Guatemala y les enseño las cifras. Hoy estamos aquí platicando un poquito, no voy a presentar las cifras porque podríamos ver el dato real de cuánto hay de reservas el día de hoy. Hay más de 4,000 millones de dólares en reservas que tiene el Banco de Guatemala. Y como mencionó Mario, pues esas reservas son lo que le dan al Banco de Guatemala una posición respecto al sector externo de confianza. Por ejemplo, un importador guatemalteco va a comprar maquinaria en China. Entonces, en China, pues le van a vender en dólares la maquinaria. No creo que le pidan yuanes, tal vez le pidan euros, pero bueno, le van a pedir dólares. Y entonces ellos no conocen mucho a Guatemala, ni saben que existe. Y entonces ellos dicen, bueno, y este comprador potencial que quiere una máquina de 3 millones de dólares en Guatemala, y ese país, ¿qué moneda tienen? Tienen quetzal, pero tendrán dólares, porque nosotros queremos dólares, no que nos paguen en quetzales, ¿verdad?
Sí, pues ese país tiene un buen nivel de reservas. Entonces, esta persona que quiere comprar maquinaria tiene el respaldo del Estado, del Banco Central, de que hay un buen nivel de reservas y que esta persona, en el momento de adquirir un bien en el extranjero, va a poder conseguir dólares, divisas y poder pagar ese bien que va a importar. Entonces, las reservas le dan pues una posición positiva de confianza de nuestro país respecto al sector externo. También, si nosotros vemos el tipo de cambio, hacemos una gráfica del tipo de cambio en los últimos 5 años, pues vamos a ver que ha tenido fluctuaciones, pero no han sido volátiles, no ha habido mucha volatilidad, sino que en términos generales ha habido estabilidad en el tipo de cambio. Esa estabilidad del tipo de cambio pues ha sido gracias al nivel de reservas, porque cuando el tipo de cambio empieza a subir o a bajar, hay unas reglas, lo vamos a ver al final de la última unidad del curso, cuando hablemos de la política cambiaria. Hay una regla de participación por parte del Banco de Guatemala en el mercado cambiario. Entonces, fija bandas, 2 bandas, en las que el tipo de cambio tiene que mantenerse en un día. Cuando el tipo de cambio se sale de esas bandas, pues ya sea que participe comprando o vendiendo divisas. Cuando es vendiendo divisas, pues tiene que agarrar dólares de las reservas y meter divisas al mercado cambiario. Entonces, si no tiene divisas, si no tiene reservas, ¿de dónde va a darle una estabilidad al tipo de cambio? Entonces, es importante que el Banco Central pues mantenga un buen nivel de reservas. En su momento vamos a ver si el nivel de reservas es bueno. Creo que ustedes vienen del curso de Economía Internacional, por ahí les han de haber explicado que un buen nivel de reservas, recordemos de que las reservas es el saldo de contrapartida de la balanza de pagos. Entonces, un buen nivel de reservas para un país es cuando alcanzan para cubrir un trimestre de importaciones. Eso es lo que nos enseñan en la teoría. Y está bien, pero hay otros criterios. Entonces, es un criterio válido el decir, bueno, es un buen nivel de reservas cuando alcanzan para un trimestre de importaciones. Entonces, si el país no tiene reservas para pagar las importaciones, ¿cómo nos van a vender en otro lado? Nosotros tenemos una balanza comercial deficitaria, es decir, importamos más de lo que exportamos. Las exportaciones no alcanzan para cubrir las importaciones. Entonces vienen ahí las remesas a contribuir para que haya suficientes divisas para pagar lo que importamos, lo que consumimos. Entonces es importante el nivel de reservas. Por ahí este año en el curso lo vamos a mencionar, el año pasado en ciclos económicos, que es el curso que imparto el otro semestre, pues con los estudiantes despertó mucha expectativa el presidente de Argentina, Milei, que en ese tiempo era candidato fuerte y él tenía unas propuestas ortodoxas a la teoría económica. Y entonces nos preguntábamos el semestre pasado cómo iba a él poder aplicar algunas políticas económicas heterodoxas. Entonces, hoy que está en el gobierno de Argentina, el presidente, pues él ha hablado acerca de esto. Miren, la verdad es que no es así de fácil de que hagamos una ley y que las reservas, ¿no? Todo tiene su lugar, todo tiene su porqué, todo tiene su razón de ser. Y si nosotros revisamos el nivel de reservas de los bancos centrales de la región, América Latina, pensemos de México para abajo, la política de los bancos centrales en materia de reservas ha sido pues, aumentar las reservas y concentrar la mayor cantidad de reservas. Pero si nosotros eso lo contrastamos con los años 80, que es la persona que les comenté que era algo grande y que hablaba de las reservas que se las gastaron en los años 80 y que no sé qué, en realidad era un contexto totalmente distinto. Y hoy es parte de la historia económica, hoy es parte de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder presionar a las autoridades monetarias a que mantengan el nivel de reservas, pero en los años 80 era una situación, un contexto diferente. Y en ese tiempo se estaba el tipo de cambio al 1 por 1. Esa presión de mantener el tipo de cambio al 1 por 1 en los años 80 hizo que se disminuyeran las reservas, que se llegara a un nivel cero de reservas. Y entonces, pues en los años 80 se dieron las políticas de ajuste estructural, que es lo que pretende hacer el gobierno de Argentina. El nuevo gobierno de Argentina, con Milei a la cabeza, quiere hacer políticas de ajuste. Pero la teoría económica y a nosotros como país, como Guatemala, pues nos enseñó la historia, el día de hoy nos enseña
a que las políticas de ajuste tienen que ser mesuradas y graduales, porque van a pegar directamente con la sociedad, la parte de la sociedad más vulnerable, con la pobreza, con la desnutrición, con los indicadores sociales. Y no podemos darnos el lujo de descuidar los indicadores sociales. Fue nuestra terrible experiencia en los años 80, en los años 90 se vivió los efectos de esas políticas de ajuste y producto de ello se crearon algunas instituciones que iban a mitigar esos impactos de las políticas de ajuste, entre ellas se recordarán de FONAPAS, el FIS y algunos fondos sociales. Llegaron a ser 7 fondos sociales que en su momento fueron buenos, pero el cáncer de nuestra sociedad latinoamericana, y no solo aquí, en toda la región, el cáncer, la corrupción. Esos fondos sociales después se corrompieron, se politizaron, se tergiversaron y terminaron siendo una mierda, así como lo es, y disculpen la expresión, pero esos fondos sociales ya desaparecieron y terminaron siendo focos de corrupción espantosos, sin supervisión, sin fiscalización, era una chequera del presidente, hacían y deshacían. Que su razón de ser era mitigar los impactos de las políticas de ajuste. Entonces, volviendo al tema de las reservas, que me estoy desviando un poco, es importante que las reservas sean un buen nivel. Y entre más reservas tiene acumulado un país, su posición respecto al sector externo va a ser más favorable. La siguiente pregunta: ¿por qué se habla de inflación baja, tan baja, si en la calle los precios son muy altos? Y esa es la queja recurrente es porque el crecimiento es diferente de desarrollo. Cuando hay desarrollo económico se incluye otros indicadores de calidad de vida. Muy bien, Jacqueline. Excelente, muchas gracias. Y César ya les compartió por ahí un link para que ustedes se registren. Gracias, César. Jacqueline, excelente. Y pues miren, como lo mencioné Jacqueline, no es lo mismo crecimiento económico, desarrollo, y tampoco es lo mismo progreso, son cosas diferentes. En el curso de ciclos económicos lo vamos a profundizar. Aquí solo nos quedamos con que no es lo mismo crecimiento económico que desarrollo, son cosas distintas. Pero, digamos, el ama de casa en la calle, cuando va al mercado, se da cuenta de los precios. Y la economista por excelencia es el ama de casa. ¿Quieren ustedes saber de economía, quieren saber de precios? Hablen con su mamá, hablen con el ama de casa. Y ella les va a hablar de economía y les va a dar una cátedra que los va a dejar con la boca abierta. Pero entonces ella va al mercado y se encuentra con que subió el tomate, subió el maíz, subió el pollo, etcétera. Entonces viene el INE y dice que la inflación cerró dentro de la meta, que fue baja y estable, y usted ve de que el ama de casa se queja en la casa de los precios. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Está mal calculada la inflación o no tenemos bien claro el concepto? A ver. Lick, yo pienso que no lo tenemos muy claro porque, para empezar, cuando se calcula la inflación, se calcula a través de los productos, así como la calcula el INE, ¿verdad? 34, 35 productos creo que son. Pero en base a eso es el mínimo de calorías que una persona necesita para consumir. Entonces, lo que sucede es que nosotros no tenemos muy claro el concepto porque es lo mínimo que las personas necesitarían. Entonces, en base a eso, la gente hace la comparación en lo que consume y a lo que necesitaría para sobrevivir. Entonces, yo pienso que ahí sería que no tenemos muy claro el concepto muy detallado y terminamos haciendo esas comparaciones. Más que todo, yo pienso que el dato es para indicarnos cómo va desarrollándose el nivel de vida y la calidad de vida. Muy bien, gracias, Cristian. Gracias. ¿Alguien más? Mardiori. ¿Cómo es Mardiori? ¿Ellos lo tienen? ¿Tu papá lo tiene? ¿Sí? ¿Sí? Buena onda su papá. Pégale. Pégale. Miren, ahí a la compañera le dicen que la saqué porque no nos interesan sus cosas personales, ¿oyeron? Bueno, a ver, ¿alguien más? Terminemos.
Llegan a pegar a la pobre, aquí se hagan los hinchazos. A ver, jóvenes, ¿alguien más nos ayude con esto? Ya Cristian nos hizo un aporte, ¿alguien más? Bueno, está bien, no quieren responder esta, ya están ahí con que van a entrar a la otra clase. Voy a terminar con esto. Miren, primero que todo, la inflación la calcula el INE y tiene una metodología de trabajo. Esta metodología de cálculo pues tiene el aval de instituciones internacionales, no es solo de que la directiva del INE la autorizó y ya estuvo, sino que tiene una metodología consistente. A veces confundimos lo que es la canasta básica vital con la canasta básica de alimentos y la inflación. Están relacionadas, pero no son lo mismo. Una cosa es el cálculo del IPC, que con base a las variaciones del IPC se tiene la tasa de inflación. El IPC en nuestro país lo construye el INE con base a cotizaciones de productos en todo el país y lo hace mediante un índice tipo Las Peires. ¿Todavía es tipo Las Peires, César? César Guzmán, ¡yuhu! Disculpe, licenciado, es que estaba haciendo el formulario. Sí, es un Las Peires modificado, lo que todavía lo usamos. Para la nueva base también es el mismo. Excelente, gracias. Entonces es un número índice, ya lo vieron en estadística, tipo Las Peires modificado, y esto es lo que utiliza el INE para su construcción del IPC. Simplemente construye el índice IPC con base a 900 productos, ¿verdad, César? Que cotiza en las 8 regiones del país. Para la nueva base que salió, son 930 variedades. 930 variedades. Excelente. Entonces, hace esas cotizaciones en las 8 regiones del país. Entonces, con base a esas cotizaciones, construye un número índice, el IPC. Con las variaciones del IPC hablamos de la tasa de inflación. Y termino con esto. La canasta básica de alimentos y la canasta básica ampliada o vital están relacionadas, pero son cosas diferentes. Y como lo mencionó, ay Dios mío, el compañero que me antecedió, tengo mala memoria para los nombres, es con base a las kilocalorías que debe consumir una persona cada día. Entonces, la canasta básica de alimentos tiene que ver con esas kilocalorías, pero eso es distinto al IPC, es distinto a la inflación. Está relacionado, sí, pero son cosas diferentes que lo vamos a empezar a ver el jueves o la otra semana. Estamos por hoy, son las 19 horas. Les agradezco su participación, su tiempo, su paciencia, su disponibilidad. Nos vemos el martes a esta misma hora. Excelente noche, cuídense.